La excelencia del conocimiento de Cristo. Capítulo 4. Lectura Filipenses 2. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo todo por basura, para ganar a Cristo. Filipenses 3:8. En el segundo capítulo de la carta a los Filipenses, tenemos a Cristo establecido especialmente como la dinámica de la comunión y servicio, aquello que motiva la comunión, aquello que está por detrás del servicio. Cristo expresado en determinadas maneras. Siempre es bueno sentarse con calma con una carta como esta y permitir que su espíritu entre en tu propio espíritu, abrir tu propio corazón y permitir que la atmósfera y temple general de la carta se extienda sobre ti, y de esa manera registre el trasfondo de las palabras que están siendo empleadas. Creo que estarás de acuerdo conmigo de que la forma más simple de expresión que esta carta toma, cuando abrimos nuestros corazones a ella, es conforme a la mutualidad maravillosa entre el apóstol y estos creyentes, y entre estos creyentes y el apóstol. Lo que les dice a ellos, proviniendo de él mismo, expresa una profunda e intensa afección, preocupación, y lo que dice sobre ellos, representando la actitud de ellos hacia él, indica un espíritu y sentimiento similar. Él ansía por ellos y muestra que ellos también están ansiando por él. Está ansioso por ellos, y es claro que ellos están ansiosos por él. Y cuando leemos más completamente la historia de las cosas que tenemos, eso es corroborado muy claramente. Ellos sabían que el apóstol había sido detenido y llevado a Roma. Al menos sabían que había ido hacia Roma, y parece que por mucho tiempo no habían oído nada de él, y estaban muy preocupados cuanto al por qué no habían noticias. En sus preocupaciones no cabe duda de que estaban orando por él, y al llegar a Roma él fue movido, en su preocupación por ellos, a enviar un mensajero para contar lo que había sucedido. Habiéndose enterado de su encarcelamiento, ellos les enviaron un mensajero con algunos dones para su bien temporal. Esta carta se refiere a esa solicitud por su conforto. Epafrodito había sido despachado con el don. Era en la época de otoño, la temporada de malaria en esas partes, y en el camino Epafrodito se enfermó terriblemente. Pablo dice que casi hasta la muerte. En un estado exhausto y destrozado, logró justo alcanzar al apóstol. Le entregó el don y le contó de la ansiedad por él de los santos filipenses. Pablo, a su vez, les despachó inmediatamente un mensajero con las noticias de la llegada de Epafrodito y de su enfermedad, pero ahora estaba mejor. La carta cuenta cómo de alegre estaban de oír las noticias, pues ellos estaban muy preocupados, y finalmente Pablo envía de vuelta a Epafrodito mismo, con esta carta en su mano, que cuenta toda la historia. Todo eso indica una gran preocupación mutua, y amor, y afección e interés, y al mirar más de cerca, no es algo vulgar. No hay duda de que estos creyentes filipenses, no sabemos cuántos de ellos había, era un pueblo con las preocupaciones usuales de la vida. Ellos tenían sus propios asuntos que atender, tenían sus deberes domésticos, tenían sus varias ocupaciones diarias. Pero lo que queda muy claro aquí es esto, que, aunque teniendo que ocuparse de sus negocios todos los días, de atender a sus asuntos y estar ocupados con deberes de esta vida, por encima de todo, su preocupación principal era por los intereses de Cristo representado en su vasija del testimonio. Es algo grande ver gente que, teniendo que atender sus deberes y asuntos ordinarios diarios, que probablemente ocupaban mucho de su tiempo y atención, estaban tan tremendamente e intensamente preocupados por el Evangelio vinculado con sus mensajeros. No estoy seguro de que eso llegue a nuestros corazones con alguna palabra del Señor, tal vez de reprensión, de todos modos como una palabra de interrogación. Puede decirnos algo como esto: ahora,
Somos un pueblo que tenemos asuntos que atender, y nuestras casas, y muchos deberes, pero realmente ¿cuánto tiempo damos? ¿Con qué frecuencia somos, como la tropa común de la comunidad cristiana, hallados definitivamente sobre nuestras rodillas a respecto de la propagación del Evangelio, y a respecto del ministerio a los santos por medio de los siervos del Señor, las vasijas del testimonio del Señor? Pero realmente ¿cuánto tiempo damos? ¿Con qué frecuencia somos, como la tropa común de la comunidad cristiana, hallados definitivamente sobre nuestras rodillas a respecto de la propagación del Evangelio y a respecto del ministerio a los santos por medio de los siervos del Señor, las vasijas del testimonio del Señor? ¿A qué grado somos definitivamente hallados extendidos en este asunto, en una preocupación ansiosa real sobre el testimonio del Señor de una manera práctica? Esa es una palabra muy simple, una pregunta simple, pero muchas veces temo que la carga es dejada a los que están separados lo suficiente de los asuntos de esta vida para ser capaces de asumirla, y la compañía general del pueblo del Señor no están cargándola. Me pregunto si puedo presumir en preguntar sobre tu propia posición en este asunto. Te levantas por la mañana, tal vez con prisa, y te vas a tu trabajo. Pasas todo tu día en él. Llegas en casa por la noche cansado, cuando probablemente te relajas un poco antes de ir a la cama. Y ese es tu programa semana tras semana, año tras año, y tu relación práctica con los intereses del Señor, cercana y lejana, probablemente está vinculada con reuniones un día a la semana, o tal vez más allá de eso con unas pocas otras reuniones durante la semana. Pero la cuestión es, ¿qué pasa con soportar esta preocupación continuamente en oración delante del Señor? ¿Qué pasa sobre lo que corresponde con la atmósfera de esta carta filipense? Aquí hay una compañía de creyentes, no sabemos lo grande que es, a respecto de quienes queda muy claro que cargan en sus corazones una gran carga sobre los intereses espirituales del Señor, vinculados con las vidas de sus siervos que salieron. No era solo local, pues Roma estaba 700 millas lejos de Filipos, pero aquí ellos están alcanzando estas 700 millas, con esta gran preocupación por los intereses del Señor. Creo que es un factor en esta pregunta entera de Cristo ocupar un amplio espacio en nuestros corazones. Aquí está una de esas luces laterales que muestran justamente cuánto Cristo y sus intereses ocupan el espacio en nuestros corazones. Muestra muy claramente que estas personas, sean las demás cosas que sus vidas contenían, tenían un amplio espacio para el Señor, un espacio mayor que para cualquier otra cosa. 3 características de comunión y servicio. Hay 3 cosas que son mostradas por este segundo capítulo como las características de comunión y servicio cuando Cristo está ocupando un amplio espacio: amor, humildad y obediencia. Primero, amor. No consigues leer este segundo capítulo atentamente sin reconocer que el amor es una de las características sobresalientes. El capítulo, con 1 o 2 otros fragmentos en la carta, tiene que ver con la comunión en primer lugar. Hay una gran apelación en relación con la comunión del pueblo del Señor. Hay comunión ahí en Filipos, no hay duda acerca de eso. Pablo abre la carta con una indicación muy clara de eso. Cuando hace su oración, de la cual les cuenta a ellos, da gracias al Señor en cada recuerdo de ellos. Esa es una traducción equivocada. No es que Pablo estaba acordándose de muchas cosas y dando gracias al Señor por esas cosas. Si fuera a hacer eso, probablemente dejaría muchas cosas fuera. Pero es en todo recuerdo, cuando les venía a la mente y están siempre en su mente. Cuando están predominando en su mente, Él da gracias al Señor por ellos. Hay comunión. Pero, como es en todo lugar, así en Filipos, hay un esfuerzo del adversario para insinuar algo por lo que la comunión será destruida. Pablo detecta que hasta ahí el enemigo está trabajando. En determinadas direcciones, el gran valor espiritual de la comunión de esta compañía
es amenazada con ser destruida o perturbada, y el peligro, que probablemente ya había comenzado a obrar en medio de ellos, de no ser unánimes. Así ves cómo abre esta carta. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Hay dos cosas ahí. Unión con Cristo. La pequeña frase, en Cristo. Todo está en Cristo. Unión con Cristo es básico para todo. Esa es la base del apelo. Él dice, en efecto, ahora estamos en Cristo. Pero después insiste que ha de haber un resultado espiritual, un desarrollo activo de eso. Si estar en Cristo significa esto y aquello, entonces procura que lo que significa estar en Cristo se obtenga en tu caso. Comunión de santos. En estar en Cristo hay conforto, consolación. Esa palabra, consolación, realmente significa ánimo. En Cristo debe haber ánimo mutuo. Está muy bien hablar sobre estar en Cristo, pero estar en Cristo significa que en Cristo hay ánimo. Es el valor práctico de estar en Cristo que Pablo está subrayando. Aquí estoy, está diciendo en efecto, solo aquí en Roma, aquí en esta prisión con muchísimo desánimo. Si fuera a tomar la situación como la cosa final, podría quedarme enormemente desanimado, abatido y desconcertado. Todos en Asia me abandonaron, este y aquel me dejaron, y la obra parece estar destruida. Ahora, hermanos en Cristo, necesito ánimo. El valor práctico de que estás en Cristo significa que debe haber algún ánimo, y necesito ánimo de ustedes en este momento. Si hay alguna consolación, ánimo, consolación, consuelo de amor, eso significa ese profundo, grato sentido de consuelo en su amor. ¿Sabes cuál es el consuelo de su amor? Si reflexionas sobre el amor de Cristo, si solo te permites creer en su amor, si solo te alejases de tus sentimientos agrios y pensamientos dudosos y creyeses que Él te ama, y permitieses que ese hecho se propague por ti, será un consuelo profundo, una profunda gratitud. Comunión del Espíritu. La comunión del Espíritu Santo es la expresión usada en la segunda carta a los Corintios. ¿Qué es? ¿Ves por este pasaje lo que la comunión del Espíritu es? Es la comunión de los santos. Si hay alguna comunión del Espíritu, alguna comunión del Espíritu. Si algún afecto entrañable y misericordia, son palabras fuertes en el griego. Si alguna afección fuerte hacia el sufrimiento, afección fuerte, dirigida hacia los que están sufriendo. Si hay estas cosas en Cristo entre vosotros, si estar en Cristo realmente significa que estas cosas son verdaderas de ti, si estas cosas son los valores reales espirituales en Cristo, entonces completad mi gozo al demostrarlas. Eso es lo que dice, completad mi gozo. Hagan mi alegría completa, llenen mi copa a rebosar en esta hora. Lo necesito, y si realmente quieres servirme, mostrar tu solicitud por mí, si realmente quieres serme de ayuda en este día de necesidad, da una expresión práctica de lo que significa estar en Cristo. Que estas cosas se obtengan entre ustedes en Filipos, teniendo el mismo amor. Eso significa no algunos amar y los demás recibir el amor, sino que el amor sea el mismo, todos amando. Es muy bonito ser amado, pero asegúrate de hacer tu parte. Deja que el amor sea uniformemente distribuido entre vosotros, siendo de un mismo parecer, del mismo amor, mente y corazón, ¿ves? De un acorde. Literalmente eso significa que haya una verdadera unión de alma. ¿Qué es un acorde? Es una mezcla absoluta. Hablamos de un acorde en música y queremos decir que todo está armonizado y fluyendo. Es sin chirrido, sin una irritación, unido. Un acorde en el griego literalmente significa esto,
vivir uno en el otro. Eso es lo que significa estar en Cristo. No hagáis nada por contienda o facción, es decir, con fines e intereses personales en mente, o por vanagloria, es decir, oponerse el uno contra el otro buscando lo suyo. No, no por ningún fin personal y no por ninguna gloria personal, que nada sea hecho motivado por esas cosas, que individuos tengan influencia individual y posición y gloria, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Estima aquí significa simplemente dar honra a los demás antes que a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Aquí de nuevo, yendo por detrás de la traducción actual, simplemente significa que debe haber una percepción de las cosas de los demás, los pensamientos de los demás. Significa que debes buscar entender lo que están pensando, las cosas de los otros, las ideas, los sentimientos, los intereses de los otros, examinarlos e intentar apreciarlos. Todo eso lleva al gran pasaje sobre Cristo, viniendo de la gloria y descendiendo a las profundidades más hondas. Ahora puedes ver cuál es la base de la comunión. Esa es la naturaleza de la comunión. Si estas cosas se obtienen, entonces la comunión es garantizada. Pero Pablo ilustra y dice, en efecto, que las tres leyes que gobiernan la comunión según este tipo son: amor, eso pone las cosas en movimiento; abnegación propia, eso es lo que gobierna la cosa mientras se mueve; obediencia, ese es el objetivo que está en mente. Cristo, el modelo. El apóstol ilustra esto desde la vida del Señor Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, no se aferró vanagloriosamente a esa igualdad, no echó mano de la posición como algo para sí mismo, para ser mantenido por sí mismo y no dejarlo, sino que motivado por un gran amor, con la dinámica de un poderoso divino amor en su corazón, se vació a sí mismo, se despojó de sí mismo. Si esas cosas no son objetivos en mente, entonces la comunión no durará mucho tiempo. Así, paso a paso, Él es visto descendiendo, cada vez más bajo, hasta que llega al mismo fondo. Y es el amor que le ha llevado a eso, y la mente en Cristo es vista como la mente que desciende. En Filipos y en cada otro lugar donde la comunión es amenazada, siempre encontrarás que es la otra dirección, algunas personas intentando subir. De alguna manera es un asunto de exaltación, prestigio, voluntad, de tener posición, de tener influencia, de tener reputación, de tener intereses propios. El Señor Jesús es mostrado aquí como alguien que, porque fue gobernado por esta gran dinámica del amor divino, toma el camino de rebajamiento propio. El Señor ilustró esto con sus discípulos en el aposento alto. ¿Cuántas veces habían dicho: ¿quién será el mayor en el reino? Muchas veces disputaban sobre posición. Había rivalidades en medio de ellos y facciones. Concede que éstos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. El deseo era por reputación, posición, influencia, prestigio, plenitud personal. Y él, en la presencia de todo eso, dejó a un lado su túnica, y tomó una toalla y se ciñó, y derramó agua en una cuenca, y le lavó sus pies. El camino del verdadero sacerdote, del verdadero levita, es hacia abajo. Aquí, entonces, está la comunión y servicio, que es constituido por amor antes que nada, lo cual no importa lo bajo que caiga o cuánto pierde de sí mismo. Es verdad, lo sabemos muy bien, que cuando un asunto de comunión rota o tensa tiene que ser tratada, solo puede ser por alguien poner algo personal fuera del camino. Siempre encontrarás que es un caso de soltar en alguna parte, ¿no es? Nunca llegarás lejos hasta que el último pedazo de pretensión personal haya sido dejada, aunque solo sea el sentido de una exigencia justa por una disculpa.
Muchas veces tienes que dejar hasta eso. Es descender. Esto no implica que tú estés equivocado. Puede estar muy claro que la otra persona está equivocada, pero tú estás queriendo y exigiendo que esa persona te pida disculpas, y no estás preparado para tener las cosas arregladas hasta que eso sea hecho. Puede que sea que tú tendrás que dejar hasta la exigencia por una disculpa y descender para estar casi, si no completamente, puesto en un lugar de equivocado, para dar al Señor el camino libre. La comunión es basada en ese espíritu de vacío propio. Es difícil de proteger eso, pero vemos el peligro. Hay una diferencia entre el ego y la justicia. El Señor no quiere que arrollemos ninguna consideración de justicia. Si los intereses del Señor están siendo atacados, no pueden dejar eso de lado y no hacer nada con eso. Es ahí donde el arrepentimiento es necesario, pero el arrepentimiento no es para nosotros, amados. El arrepentimiento es para el Señor. Existe toda una diferencia entre lo que es personal y lo que es un asunto de algún gran interés divino. Segundo, abnegación propia. Habiendo dicho eso para salvaguardia de una debilidad que podría pensarse que es amor, podemos continuar con seguridad y señalar que aquí la base de la comunión es el vacío de sí propio. Es ahí donde la magnificencia y el enorme poder de la humildad es visto. Él se humilló. Es lo que se opone al orgullo, vanagloria y todas esas cosas que son partes del orgullo. ¡Qué poder tremendo hay en la humildad! ¡Qué maldición terrible hay en el orgullo! Y es una maldición mayor para quien la posee que para cualquiera. La gente han tenido sus vidas hechas lo más miserables posible por cuenta de sus propios orgullos. El orgullo, en cualquier corazón, es calculado para hacer un infierno en ese individuo. Su orgullo no los dejará hacer algunas cosas, el hacer lo cual simplemente quitará todas las dificultades y haría que la vida fuese mucho más feliz. La humildad es algo grande, una cosa poderosa en los intereses del Señor y ciertamente básico para la comunión. Tercero, obediencia. Haciéndose obediente hasta la muerte. El apóstol inmediatamente se fija en eso y dice: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. No obediencia al apóstol como el apóstol, sino obediencia a las cosas vitales que el apóstol está constantemente mostrando como esenciales para la gloria del Señor. Aquí ves que la exhortación es, siendo de un parecer. Bien, sean obedientes en este asunto, teniendo el mismo amor, sean obedientes en este asunto. En todas esas cosas se trata de obediencia. Significa entregarte definitivamente a este asunto de mostrar lo que significa estar en Cristo. Todo eso es muy simple, puede parecer muy elemental, pero es tremendamente importante. Ahora, una situación puede surgir, una tensión entre ti y algún otro creyente. Todo esto, con todos estos elementos, surgirán. ¿Qué vas a hacer? Todo se resuelve a una cuestión de obediencia. La obediencia a tal ruego como el que encontramos en los 2 primeros versos del 2º capítulo de la carta a los Filipenses. Si solo fueses obediente en eso, todo estará resuelto. Mientras la cosa se haga larga, muestra que en alguna parte hay desobediencia, probablemente por motivo del orgullo y falta de humildad. ¿Por qué orgullo y falta de humildad? Por motivo de la ausencia de un amor adecuado. Este amor empieza con amor por el Señor, amor divino en nuestros corazones, que lleva a la humildad, que siempre está preparada para tomar el curso descendiente, y pone en nuestros corazones un espíritu de obediencia, que, en vez de defender nuestros derechos, haremos que nuestro trabajo sea mostrar compasión, misericordia tierna, ánimo, aplicándonos a todas estas cosas. Amor, humildad y obediencia son las grandes leyes de la comunión y del servicio. Cristo es visto aquí en el servicio del Padre,
y en ese servicio Él es gobernado por estas tres cosas: este gran amor, esta profunda humildad, esta total obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Él es el verdadero levita. El espíritu del levita representaba una gran preocupación por los intereses del Señor en el pueblo del Señor, y su servicio era un curso continuo. Ellos servían en el atrio de la casa del Señor en los intereses del pueblo del Señor y de los del Señor en su pueblo, y eso significaba que había de ser el espíritu de servicio obediente, abnegado, todo el tiempo. Cristo era el verdadero levita, y tienes una reflexión de Cristo especialmente en tres hombres mencionados en esta carta a los Filipenses. Pablo, ¿era un verdadero levita? ¿Se preocupaba por el pueblo del Señor? ¿Estaban fuertemente en su corazón? ¿Los soportaba día y noche como una carga real espiritual? Ciertamente sí. Timoteo, lee lo que Pablo dice acerca de Timoteo en esta carta. Timoteo es un verdadero levita aquí. Epafrodito, él, dice Pablo, arriesgó su vida, puso en peligro su vida en estos intereses divinos del pueblo del Señor, un verdadero levita, y todos nosotros somos llamados para el ministerio levítico. Una de estas vasijas del ministerio sacerdotal era el altar de incienso. Ese altar de incienso era un lugar de reunión entre Dios y su pueblo en el ministerio levítico. Es decir, el sacerdote en el altar de incienso unía a Dios y a su pueblo. Recordarás que el altar de incienso era un cuadrado, un codo, y 1 es el número de unidad. Y en vista de que era un codo, con 4 lados iguales, eso habla de un abarcar de todo. Toma el número 4 y hallarás que tienes la creación, universalidad, y la gran ciudad al final establecida en cuadro, y las puertas a cada lado. Habla de que Cristo lo abarca todo. Esta unidad en un codo y el abarcar de todo son hallados en un altar, el lugar donde Dios y el hombre se encuentran. El ministerio sacerdotal tiene que ver con eso, la unidad del pueblo del Señor y de Cristo abarcándolo todo. Que el Señor escriba en nuestros corazones su propia mente muy profundamente y nos muestre que esto es Cristo, la dinámica, el motivo de la comunión y de nuestro servicio. De esta manera tú y yo, como los filipenses y como Pablo, entraremos en el conocimiento de esa supereminencia de Cristo.